Buenos días, bienvenidos a la escuela dominical de nuestra Iglesia Bautista Reformada Ciudad de Dios. Recordemos que estamos en el octavo mandamiento y les invito entonces a que oremos para iniciar nuestra escuela dominical. Buen Dios, nos acercamos a ti confiadamente ante el trono de la gracia, porque tu palabra nos dice que ahora los que son tus hijos pueden entrar libremente, acceder a tu trono, Señor, y rogarte que seas tú disponiendo nuestros corazones, nuestras mentes, aún nuestros sentimientos para escuchar y atender tu palabra. Te rogamos que después de esta enseñanza podamos salir adorándote, glorificándote, teniendo un entendimiento más claro de quién eres tú, de lo que tú mandas a tus hijos, que aún podamos salir llenos de confianza y fe en lo que tú prometes en tu palabra y estar seguro que ni la vida ni la muerte nos podrá separar de tu amor. Por eso, Espíritu Santo, guíanos, que este tema esté ungido por ti, de que tú seas guiando este tema, los corazones, que no sean como palabras, como címbalos que retiñen, sino que esté cargado de tu amor, Señor. En ti quedamos, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hoy vamos a ver acerca del octavo mandamiento. Ya estamos en nuestra sexta parte de este octavo mandamiento. Y este octavo mandamiento nos habla acerca de no hurtarás. También hemos hablado acerca de no os hagáis tesoros en la tierra y no os afanéis. Y la pregunta que nace es cómo se conectan estas enseñanzas con nuestro octavo mandamiento. ¿Cómo se conecta no os hagáis tesoros en la tierra y no os afanéis? Y la respuesta bíblica la hemos obtenido al revisar la doctrina de la adopción. Lo primero que hay que reconocer es si realmente soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces buscaré darle la gloria a Dios en cómo vivo en este mundo para no robarle su gloria, sino vivir para ella. Y esta es la vida cristiana práctica, la cual la hemos examinado a través de Mateo 6, del 19 al 24. Mateo 6, del 19 al 24, que nos enseña que debemos vivir como administradores, como mayordomos de lo que Dios nos ha otorgado, y esto es poniendo al servicio del reino de Dios todos nuestros bienes, nuestros talentos y nuestros dones. Siguiente a eso vimos una enseñanza en este mismo texto de Mateo 6, pero ya desde el 25 al 30, parte A, mostrándonos que la visión que como cristianos debemos tener sobre los asuntos de la vida es no afanarnos por esto, no afanarnos por los tesoros en la tierra, ni por el alimento o el vestir. Y recordemos que el Señor nos da razones para no preocuparnos, para tener una vista enfocada en los cielos y no aquí en la tierra. Las razones por las cuales no debemos afanarnos era porque nuestro Padre Celestial nos provisiona de una manera especial, porque nuestra vida está determinada por nuestro Padre y porque se nos ha otorgado todas las cosas en Cristo. Pero la pregunta que nace aún sabiendo todo esto es, ¿por qué aún teniendo estos mandatos de no hurtarás, no os hagáis tesoros en la tierra y no os afanéis, le seguimos desobedeciendo? ¿Por qué como cristianos le seguimos desobedeciendo a los mandatos del Señor? Y aún no hemos respondido del todo a esta pregunta. Vimos que una parte es porque nuestro corazón se encuentra dividido. Una parte de nuestro corazón quiere descansar en Dios, en sus promesas, en su providencia y estar agradecido con lo que nos da diariamente. O vivir confiando en nuestros esfuerzos y las cosas que poseemos.
Aquí tenemos entonces una parte que responde a esta pregunta de por qué aún teniendo todos estos mandatos no obedecemos, y es porque tenemos el corazón dividido. Y tal vez si usted se perdió todas las escuelas dominicales, si no prestó atención debida, le invito a que preste atención a esta escuela dominical, porque ella es la estocada final o el punto final de este octavo mandamiento. Y yo le invito entonces a que vayamos a Mateo 6, volvamos a nuestro texto de estudio, Mateo 6, del 30, parte B, al 34. Mateo 6, 30, parte B, al 34. Y como siempre, la mejor manera de que aprendamos estos pasajes es darle nuestras respectivas divisiones que nos ayudarán a retener lo aprendido. Por eso yo le invito a que usted tenga papel y lápiz en mano o que subraye su Biblia para que usted pueda anotar este bosquejo y tenga un bosquejo organizado y ordenado acerca de este texto que hemos estudiado de Mateo 6 del 19 hasta el 34 y que hoy nos centraremos especialmente del versículo 30 parte B al final versículo 34. Así que vamos a leer Mateo 6 del 30 parte B al 34. La parte B inicia con una pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí tenemos nuestro texto que vamos a estudiar y, como dije, vamos a dividirlo para tener una recordación de este texto. Así que la primera parte que vamos a desarrollar la encontramos en el versículo 30, parte B, y la he llamado el problema de la preocupación. Ese es nuestro primer punto, el problema de la preocupación. Eso está en el versículo 30, parte B, que dice: no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y dentro de ese primer punto tenemos un punto A. El punto A lo he denominado: lo que hablamos demuestra la fe que tenemos. Lo que hablamos demuestra la fe que tenemos. Y eso lo encontramos en el versículo 31. Lo que hablamos demuestra la fe que tenemos. Y el segundo punto lo encontramos en el versículo 32. Yo lo he llamado preocupación mundana. Preocupación mundana. Y nuestro tercer punto que veremos es la preocupación espiritual. Y eso lo encontramos en el versículo 33. Y veremos unas conclusiones y unas aplicaciones. Así que los discípulos de Jesús tal vez estaban preguntando. Ellos estaban pensando: el Señor nos manda que no nos hagamos tesoros en la tierra, pero entonces ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué será del alimento y del vestido? Así que el Señor responde dando otro mandato. Recuerda que el Señor responde a esto diciéndole que no se afanen ni por la vida ni por el vestido. Y a esto entonces el Señor les enseña que miren y consideren la naturaleza, siendo que esta naturaleza es la creación de Dios, que Dios como la cuida y la provisiona de manera general, teniendo cuidado de cada animal y cada planta, para que entonces ellos lleguen a la conclusión de que si Dios da su provisión general a la creación, cuánto más y de manera especial no haría por sus hijos. Tanto así que más adelante los discípulos se enterarían que el Padre entregó a su Hijo Jesucristo para morir en lugar de ellos. Pero aun cuando los discípulos podían mirar y considerar la naturaleza y la belleza y el cuidado de Dios por ella, parece que esto no fuese suficiente para convencerlos de que Dios cuida de ellos
como especial tesoro. Y eso es muy particular porque esto nos pasa a nosotros como creyentes en muchas ocasiones. En muchas ocasiones el Señor nos habla en su palabra, nos instruye, pero no nos convencemos del todo que debamos actuar de la manera en que Él nos indica que actuemos. O tenemos aquel ejemplo del hijo al cual se le está indicando ciertas cosas de gran importancia para la vida, para que aprenda a vivir, para saber cómo comportarse, para saber qué hacer en ciertas circunstancias, pero pareciera que este hijo no tuviera mucho interés y no le fuera suficiente lo que su padre le tiene que decir. De hecho, Mateo 6, del 25 al 30, está organizado de una manera muy similar al libro de Eclesiastés. Si usted nota en el libro de Eclesiastés, el padre habla a su hijo, el rey Salomón habla a su hijo, dándole mandatos y consejos para que aprenda a vivir en este mundo al decirle: oye, hijo mío, la instrucción. Pero en el caso de Jesús, en vez de decirle a los discípulos, oigan la instrucción, les dice, miren y consideren las obras de mi Padre. Pero pareciera que esto no fuese suficiente. Tal vez había cierta inseguridad aún en la mirada de los discípulos, como hoy la hay en nosotros. Tal vez sigue habiendo cierto temor al qué pasará con la vida, como al igual que en nosotros aún sigue habiendo este temor. Así que a pesar de lo que Jesús les enseña a través de la naturaleza, Él tiene que ir más profundo y revelar el verdadero problema de la preocupación. El verdadero problema no radica en cómo es la persona, si su carácter es tranquilo, si es contemplativo, si es muy analítico y observativo, si es como nuestro hermano David, que en todo momento tú lo ves sonriente. No, el problema no es que este hermano cumple el mandato porque su carácter o temperamento es así. Es claro que hay personas que responden de manera distintas a las circunstancias. Unas son menos ansiosas que otras, otras son menos temerosas, pero ¿quién puede decir, quién puede afirmar, yo no me he afanado nunca por nada? Confundimos esto con una persona muy relajada al punto que no tiene interés por nada en la vida y pocas cosas le motivan. Confundimos este mandato de no afanarnos con esa clase de persona. Cuando el Señor nos dice no os afanéis, pensamos inmediatamente como una persona relajada, muy tranquila, como que no tiene nada que lo motive. Pero el no afanarnos o el no estar ansiosos no nos indica que debemos ser aquella persona que no le importa nada en la vida. Eso no significa. Más bien nos está hablando de un creyente que tiene una firme e interna seguridad en su fuero interno como hijo de Dios y una visión clara y no doble de quién es su Padre celestial. Y esto es porque le conoce a profundidad. Pero si el problema no radica en el carácter o temperamento de esta persona, entonces, ¿dónde radica el problema? Y la causa última del problema la encontramos en el versículo 31, en el versículo 30, parte B. Y aquí va nuestro primer punto, el problema de la preocupación. El versículo 30 nos dice que ese problema radica en que somos hombres de poca fe. Por eso el Señor les pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Note que este es el problema real de la preocupación. El Señor viene diciéndoles a los discípulos, miren y consideren, pero parece que no les es suficiente, así que el problema de ustedes es que son hombres de poca fe. El problema que se presenta al no obedecer su mandato o no obedecer el mandato del Señor de no hurtar, no hacernos tesoros en la tierra, sino en el cielo, al igual que no afanarnos, radica en la poca fe que tenemos.
no en la personalidad, no en el carácter, sino en la poca fe que como hijos de Dios tenemos. Pero ¿qué quiere decir el Señor al hablar de que somos hombres y mujeres de poca fe? O a quien se está refiriendo aquí a los discípulos, ¿qué quiere decir esto de poca fe? Y entender lo que dice nuestro Señor acerca de la poca fe de los discípulos es de suma importancia, ya que este es el problema del por qué nos afanamos y nos preocupamos por los tesoros aquí en la tierra, por el alimento, el vestido, la salud, la economía, etc. Por eso debemos prestar suma atención a lo que nuestro Señor quiere enseñarnos y decir con esto de poca fe. Lo que resalta a primera vista al leer este versículo 30 es que el Señor les dice a los hombres que son de poca fe. El Señor no está diciendo, fíjese bien, el Señor no está diciendo que los discípulos no tienen fe. Lo que el Señor está diciendo es que tienen poca fe. Esta palabra nos habla acerca de cantidad y calidad. Esta palabra de poca nos habla de cantidad y calidad. Y creo que es así porque en las veces que el Señor utiliza esta frase, no es la primera vez que el Señor utiliza esta frase para los discípulos, la utiliza unas más o menos 3 o 4 veces. Lo que vemos allí en la situación es que Jesús reprende, por ejemplo, a los discípulos por su temor a causa de la tempestad. Ese es el contexto. Y en Mateo 8:26 vemos que les dice hombres de poca fe. O en Mateo 14:31, donde Pedro comenzó a hundirse en el mar y el Señor reprende la duda de Pedro, diciéndole hombre de poca fe. Y finalmente cuando los discípulos piensan que no tienen alimento, cuando minutos antes había el Señor dado de comer a 4,000 personas, todas estas veces donde aparece esta frase, hombres de poca fe, el Señor los está reprendiendo y tiene algo muy interesante en su contexto. Y es que los discípulos sí tenían fe, pero su fe era débil. Su fe era débil. Y es a esto que hace referencia el Señor, no solo en cantidad, sino en calidad de fe. Es decir, no era una fe fuerte, firme, no era una fe profunda. Es a esto que se refiere el Señor con poca, hombres de poca fe. O sea, que tiene una fe débil, una fe no firme, una fe no profunda. Y lo segundo que notamos en estos ejemplos donde aparece esta expresión, esta exhortación del Señor, es que va dirigida a los discípulos, es decir, a los cristianos. El Señor no le está exhortando a todo el mundo, sino a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son cristianos. El Señor no le está diciendo al mundo, ustedes son hombres de poca fe, no, les está hablando particularmente a un grupo especial, y estos son a sus hijos, a sus discípulos, a los cristianos. Y esto es de importancia de notar, de tener y observar allí, porque estas palabras no son dirigidas a los incrédulos, y no es una exhortación para ellos. ¿Y por qué? Porque precisamente el incrédulo no tiene fe. Y en este caso, los discípulos sí tienen fe, pero tienen muy poca fe, su fe es débil. Esta exhortación es pues para los creyentes, es para los que tienen fe en Cristo, pero es una fe débil. A quien dirige estas palabras nuestro Señor son para los que son pobres de espíritu, porque se han dado cuenta de su culpa y pecado, y que son bienaventurados porque lloran, porque se encuentran perdidos y que necesitan de un Salvador. Esta es la descripción de un creyente. Un creyente se ve a sí mismo pobre, que no tiene nada para merecer lo que el Señor le da por gracia, que llora porque se siente culpable y porque se siente perdido y que necesita un Salvador. Esta es la descripción de un creyente.
Y el mismo texto nos habla de la diferencia entre los creyentes y los incrédulos. Y mire la división que hace en el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y esta es la misma división que vimos hace 8 días en el versículo 26. Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mostrando que Dios entonces tiene una provisión general para ellas, pero que para sus hijos es una provisión especial. Tener claras estas cosas nos fortalece nuestra fe. Porque no hay tal cosa como aquellos que hemos escuchado de que Dios es Padre de todos y que todos somos hermanos. No. El mismo Señor Jesús se encarga de excluir e incluir y dividir. Está el grupo de los no cristianos que se encuentran bajo la ira de Dios y que para ellos no hay este consuelo de que el Padre Celestial les provisiona de manera especial. Y está aquel otro grupo al que el Señor los tiene como su preciado tesoro, como a la niña de sus ojos, y quien se encargará de cuidarles. Este es el mensaje del Evangelio, los que están en el pueblo de Dios y los que no están en el pueblo de Dios. El mismo Señor se encarga de hacerlo, por ende usted debe estar convencido y hablar de estas cosas. Usted debe tener esto claro para no ser engañado por aquellas ideas que nacen de la Iglesia Católica diciendo que todos somos hermanos, de que todos somos hijos de Dios, cuando el mismo Señor, el mismo Jesús está haciendo esta división. Entonces el significado de esta exhortación, hombres de poca fe, la entendemos como una fe débil de los creyentes, una fe insuficiente. Ahora, estos creyentes de poca fe tienen una fe salvadora, pero es débil porque se han quedado allí. Es decir, sabemos por nuestro Señor Jesús que para ser salvos solo necesitamos de una fe como un grano de mostaza, que no necesitamos de una gran cantidad de fe para ser salvos, porque esta es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, provisionándonos de fe para ser salvos. Pero la fe, cuando nos quedamos allí, es débil, por cuanto nos quedamos allí. Nosotros hemos escuchado a cristianos decir: a mí solo me importa Cristo y el resto de la enseñanza doctrina de la Biblia no me importa. Y usted ve que estas personas llevan años y años en la fe cristiana, pero no saben realmente nada, porque sencillamente se niegan a no querer avanzar en el conocimiento de Dios al estudiar la doctrina bíblica. Esto es lo que el Señor quiere demostrarles a sus discípulos. El Señor viene dándoles razones para que no se afanen. Les muestra las aves y los lirios, les muestra lo obvio, porque parece que no pueden ver más allá de lo que esto significa. Por eso los ejemplos del Señor Jesucristo son tan sencillos, para mostrar que la fe de los discípulos no tiene profundidad, para demostrar que la fe de los discípulos es débil. ¿Por qué? Porque si no ven lo que tienen frente a sus narices, no verán que el Padre les ha concedido todas las cosas. Y claramente esto se relaciona con nosotros. Podemos afirmar de que somos hijos de Dios, podemos hablar de manera clara sobre qué es el Evangelio, pero parece que estas verdades se limitan simplemente a la esfera de la iglesia, simplemente a un día, el día del Señor. Pero nuestra fe no abarca la totalidad de nuestra vida, no abarca lo cotidiano de ella. Y déjeme darle un ejemplo de esto. Pensemos en el día del Señor, el día de domingo, venimos a la iglesia, cantamos himnos, escuchamos su palabra, salimos muy contentos, salimos llenos de la palabra de Dios, pero resulta que en ese mismo día tenemos una reunión familiar, y en esa reunión familiar siempre tenemos a personas, y ustedes lo tienen y ustedes lo han visto, tenemos a personas que hablan de política, de salud, de economía,
y en sus conversaciones vemos tanto afán, tanta angustia y preocupación, que nos hemos arrastrado con facilidad por esta mentalidad no cristiana acerca de la vida y terminamos saliendo de esta reunión temerosos y preocupados por lo que sucederá en el futuro. Y todo aquel gozo que teníamos al salir de la iglesia y toda esa llenura de la palabra que teníamos al salir de la iglesia, toda esta fe en el Señor simplemente se limitó a la iglesia. ¿Y por qué? Porque aquello que decimos creer se limita a la esfera de la iglesia y no a la totalidad de la vida. Y esto también sucede en el trabajo, en el hogar. Al salir a hacer un mandado, nos vemos a nosotros y vemos una fe tan débil, una fe tan insuficiente que simplemente queda restringida al día del Señor. Ve allí usted la fe débil del cristiano. Y creo que todos nos hemos encontrado en esta situación. Hemos conocido a nuestro Padre Celestial que nos ha sustentado en los peores momentos y Él ha sido fiel cumpliendo sus promesas. Pero resulta que aún seguimos afanándonos por la comida, la bebida, el futuro. Es una fe débil. Y esta es una fe débil. Es aquella que está limitada solamente al día del Señor en la iglesia y no se extiende a toda nuestra vida cotidiana y a todos los sucesos pequeños o grandes que nos ocurren a diario. Y tampoco está y realmente ni siquiera le involucramos en nuestras conversaciones. Ahora, la pregunta que nace es ¿por qué esta poca fe está en mí? ¿Por qué mi fe no es fuerte? ¿Por qué mi fe es tan débil que se ve fácilmente arrastrada la mentalidad y la visión del mundo y quedo preso o presa de la derrota? Quedo preso o presa del afán, del pesimismo, la depresión, la amargura, la crítica, la desesperanza. Bueno, la respuesta viene dándonos nuestro Señor. Y es porque no miramos ni consideramos. No miramos, no observamos ni consideramos. Es decir, no observamos las obras de Dios que Él ha hecho a nuestro favor y no la consideramos como un recordatorio de lo que Él ha hecho por nosotros en tiempos pasados difíciles. No levantamos como aquellos altares que levantaban en el Antiguo Testamento estos hombres de fe, altares de adoración como recordatorios por lo que Dios había hecho, por las promesas que Dios había cumplido, al sostenerlos y apacentarlos. Por tal motivo nuestra fe es débil, porque no miramos ni consideramos. Pero aparte de esta fe débil también incluye la falta de un conocimiento bíblico. La falta de un conocimiento bíblico que hoy tenemos como cristianos. Yo personalmente no conozco un cristiano firme en su fe que diga que no se instruye en la palabra y que aún así al no instruirse se mantiene firme, se mantiene en pie. Si usted conoce a tal persona que crea que puede vivir sin conocer la palabra de Dios, sin depender de ella, yo le invito a que no tome ningún consejo de esta persona. Simplemente es un creyente humanista que cree que puede vivir en sus propias fuerzas. Hermano y hermana, si usted no mira y no considera escudriñar las Escrituras, ¿cómo pretende que su fe sea firme y fuerte en momentos donde la marea sube? ¿Ahora comprende el significado de hombres de poca fe? Déjeme resumírselo de esta manera para que lo tengamos claro. Cuando el Señor le dice a sus discípulos hombres de poca fe, también se refiere a los creyentes, a muchos de ellos. Y lo que dice esto es que es una fe débil que está restringida solo al alma y no a la cotidianidad de la vida, es decir, no a toda su totalidad. La poca fe simplemente es producto de no mirar y considerar las obras de Dios que ha hecho a nuestro favor cumpliendo sus promesas y no tomar
su palabra con la seriedad que ella manda, estudiándola y aprendiendo sana doctrina. Yo le propongo, hermano y hermana, que haga la tarea esta semana de oír sus conversaciones. Al oír usted las conversaciones que tenga, ya sea con su vecino, con otro hermano, con otra hermana, estas van a revelar si su fe es débil o su fe es fuerte. Si tu fe es fuerte, entonces hablarás las verdades de Dios que tocan a todas las esferas de la vida. La palabra de Dios habla acerca de la muerte, de la vida, habla acerca del alimento, habla acerca del vestir, habla acerca de las enfermedades, habla acerca del futuro, habla acerca de las cosas más insignificantes. Si es débil, te darás cuenta por tu conversación lo que sale de tu boca no concuerda con la palabra de Dios. Y lo que demuestra esto es que no conoces a profundidad quién es Dios, porque no te importa saber las verdades de Dios declaradas y afirmadas en su palabra. Y será usted como aquel creyente que dice solo, a mí me importa solo Cristo y nada más de la Biblia. Eso de doctrinas a mí no me importa. Pero cuando vengan los problemas, por no tener un conocimiento de los resultados que tienes al ser salvo, porque como solo te importa Cristo y nada más, entonces te verás pecando contra aquel que dices tanto importarte. Y usted dirá a esto, no, esto es fanatismo. Esto es fanatismo el querer uno conversar acerca de Dios y la vida cristiana en todo momento. Esto es fanatismo, esto es religiosidad. Bueno, yo quiero mostrarle por la misma palabra de Dios que la respuesta que está dando merece ser evaluada, ya que es el mismo Señor que nos dice acerca de lo que hablamos, refleja la clase de fe que tenemos. Oiga bien, acerca de lo que nosotros hablamos, refleja la fe que tenemos. Miremos el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y aquí llegamos a nuestro punto A del primer punto. El primer punto que vimos es el problema de la preocupación. Y nuestro punto A lo titulamos lo que hablamos demuestra la fe que tenemos. Y eso nos lo dice el versículo 31. Y fíjese que el Señor nuevamente en el versículo 31 dice no os afanéis. Repite de nuevo el mandato, su mandato. Y esta es la segunda vez que lo hace. La primera que lo encontramos en el versículo 25 lo dice de manera general. Por eso dice no os afanéis por vuestra vida, de una manera general. Y el Señor entonces va de lo general a lo específico, y aquí en el versículo 31 vemos que este no os afanéis es lo específico. Y aquí da el mandato nuevamente, y recuerda ahora este mandato en relación a las conversaciones que tiene el creyente. Leamos de nuevo el versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis pues, oiga bien, diciendo, hablando. El Señor Jesús va a dar un paso más allá, mostrándonos que ni siquiera como creyentes deberíamos estar diciendo estas cosas de qué beberemos o qué comeremos en el futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque ya se nos dijo que quien nos sustenta es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón, eso es lo que hablamos. Mateo 12:34 nos lo dice. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón, es decir, en todo nuestro ser, que está ocupada por nuestra mente, por nuestra voluntad, por nuestras emociones, está ocupada por los afanes y los tesoros de esta tierra, pues, ¿qué vamos a hablar? Es decir, que hablaremos de aquello que ocupa más
nuestra atención, aquello que más nuestra mente está ocupada y nuestra voluntad está ocupada. Así que si tú dices que esto es fanatismo, que en nuestras conversaciones hablemos de la vida cristiana y cómo el cristianismo ve el mundo, me surge una pregunta, y es: ¿qué tanto estudias la Biblia? ¿Qué tanto conoces al Señor? ¿Qué dices tú amar? Porque si te parece fanático hablar de aquel que te sacó de las tinieblas y te dio una nueva manera de vivir, sacándote de un sistema de pecado y de esclavitud a la luz admirable, dándote unos nuevos ojos para ver ahora el mundo y ponerlos en los cielos porque antes no podías, que ahora que puedes vivir a plenitud con una visión totalmente diferente que antes no tenías, entonces, ¿qué clase de fe tienes? Si a ti te parece eso fanatismo. El Señor nos dice esto porque es vergonzoso que un cristiano diga ser cristiano, pero la fe que tiene no demuestra lo que dice. Es decir, que es contradictorio ver a un cristiano decir que tiene un Padre Celestial que le provee de todas las cosas y al mismo tiempo estar en conversaciones renegando o quejándose de la situación económica, política, afanado por el futuro o deprimido durante semanas y meses. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto trae vergüenza, y aquel que dice ser cristiano y actúa de esta manera se condena como un hombre de poca fe por sus mismas palabras. Pero el Señor va a decir algo más, y es que los cristianos que hablan de las preocupaciones y afanes y se sienten agobiados, lo que están revelando es que parecen más incrédulos que cristianos. Y por eso está la razón por la que el Señor nos dice: no os afanéis pues diciendo, porque son los gentiles y no los creyentes que deben preocuparse. Mire cómo lo expresa en el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles son todas esas cosas? Pues qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Pero vuestro Padre Celestial, hablando de sus discípulos, sabe que tenéis necesidad de todas estas. Y este es nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto lo vemos en el versículo 32, preocupación mundana. Preocupación mundana. En palabras resumidas, el Señor nos está diciendo aquí en el versículo 32, no debemos afanarnos por hablar de estas cosas. Más bien, como cristianos debemos prestar o presentar nuestras peticiones en oración, ruegos, con acción de gracias, para que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese bien, ¿qué es lo más pronto que hacemos cuando estamos en calamidad, aflicción o problema? Generalmente salimos corriendo a contárselo a los vecinos, vecinas, pero el Señor nos dice que no nos afanemos por hablar de estas cosas, sino más bien que debemos ir delante de Él, porque si decimos que Él es nuestro Padre, entonces Él es quien nos suplirá. Si Él no escatimó aún a su Hijo, entonces nos dará también todas las cosas que necesitamos. Pero si nos afanamos por ir a hablar y hablamos como el mundo, entonces lo que esto demuestra es que somos gentiles. ¿Por qué? Porque son ellos los que deberían preocuparse y no nosotros, que tenemos a un Padre Celestial que todo lo sustenta. La razón de esto es que nosotros tenemos de nuestra parte a nuestro Padre, y esto es lo que usted se debe dar cuenta. Nosotros tenemos de nuestro lado a nuestro Padre, que es creador y sustentador del universo, que Él se comprometió en dar a su Hijo, trayendo consigo entonces, al entregar a su Hijo, bendiciones y resultados especiales para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Por lo cual los gentiles, los que no creen, no disfrutan
Pero ¿qué significa la palabra gentil? Bueno, los judíos, recuerden bien, constituían el pueblo escogido de Dios. Los judíos eran los que tenían un conocimiento especial de Él. Mas los gentiles, es decir, los paganos, no tenían este conocimiento especial y tampoco eran parte de su pueblo escogido. Mas ahora la iglesia es el pueblo escogido por Dios. Mas ahora la iglesia es quien conoce de manera cercana, gracias a la palabra de Dios, hoy lo podemos conocer a Él. Por eso es que los incrédulos no conocen nada. Estos se encuentran sin Dios en el mundo y mucho menos van a conocer la visión de la vida que enseña la Biblia. No conocen nada de estas promesas hermosas, mas los creyentes sí la conocen y son para ellos. Sé que a muchos de nosotros nos preocupa nuestra familia y nos preguntamos, ¿y qué entonces de mi familia que no es creyente? Pues el Señor me está diciendo que no me afane por la comida, por la bebida, por la vida en general, pero ¿y mi familia? ¿Qué va a pasar con ella? Pues el Señor nos vuelve y nos dice, no te afanes como ellos. Ellos que no creen, ellos que son gentiles, ellos que no hacen de mi pueblo, no te afanes. A ellos les gobierna sus tesoros aquí en la tierra, mas a ti yo te gobierno y yo te sustento. Ellos que hablan de la vida conforme a su pecado, conforme a su codicia y avaricia, mas tú, hijo mío, no hables como ellos, no actúes como ellos. Ellos se afanan, mas tú no te afanes. Y sé que podríamos pensar, bueno, pero sus almas se perderán. Y quiero decirle algo, mis hermanos. Si tu fe no es fuerte, si tu fe no es sólida, si tu fe no tiene profundidad, si tu fe no comprende las Escrituras, si tú eres de aquellos que dicen, solo me importa Cristo y no me importa la doctrina, ¿qué va a pasar con tu familia cuando le hables a ella del Señor? ¿Qué va a pasar cuando tú te encuentres en una calamidad y tu familia vea renegándote? Porque tú no vives aquello que dices creer. Y entonces eso no honra al Señor. Y eso lo que hace es que avergüenzas la fe que profesas. Y este es uno de los graves problemas que vemos hoy en la vida cristiana. Una fe débil. ¿Por qué? Porque sencillamente ¿quién quiere un cristianismo donde aquel que la profesa dice que no debemos preocuparnos por la casa, por la pensión, la salud, no debemos vivir en el temor porque el amor de Dios echa fuera todo el temor, que no debemos vivir en el temor al futuro, pero solo de labios para afuera dices eso, pero tu manera de actuar, tu fe no lo gobierna porque no lo entiendes. Así que ¿cuál confianza y esperanzas vas a demostrar a tu familia si vives atormentado por el día de tu muerte? Si las aflicciones presentes no las vives sabiendo que no se comparan con la gloria que te espera. Pero claro, hermano, ¿cómo sabrás de esta gloria que te espera? ¿Y cómo sabrás de esto si le dedicas el mejor tiempo a otras cosas y no al Señor y su palabra? Que ni siquiera tal vez tomas apuntes en la escuela dominical y los sermones para meditar el resto de la semana en lo que el Señor te enseñó. O sea, ¿cómo pretendes que tu familia sea salva si lo que tú profesas de labios para afuera ni siquiera lo vives? Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. No os afanéis, porque así viven los gentiles, mas tú que eres hijo de Dios, no vivas así. Alguien en alguna ocasión me decía, hermano, gracias por enseñarnos la palabra. El Señor te ha dado un gran conocimiento de ella. Y yo solo podía pensar, hermano, tal conocimiento no está oculto, no está reservado para mí. Ya ese conocimiento ha sido revelado. Pero lo que debes hacer es estudiarlo. Debes comprometerte con la iglesia a estudiar la palabra de Dios.
Pero después, estos son los hermanitos y hermanitas que tú los ves con una fe débil, que los ves desanimados casi todo el tiempo, que se los ve renegando, que cuando se reúnen en familia, ellos se dejan llevar y arrastrados por estas conversaciones. Es muy triste. Es como aquellos discípulos que el Señor estaba hablando y les está diciendo: miren, consideren las cosas, tienen al frente en sus narices un ejemplo de quién es Dios, las aves, los cielos, mira cómo Dios las sustenta, mira cómo Él es el creador y los sustenta. ¿Acaso como Padre no te dará mucho más? Pero quiero que puntualicemos en algo más de esta enseñanza. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí la palabra que resurge es la palabra buscan. Los gentiles buscan. Esta palabra hace referencia a ese afán desesperado que quita el sueño, ya sea esta preocupación por cualquier cosa aquí en la tierra, que te haga desvelar. Es una demostración de nuestra poca fe. El Señor promete a sus hijos, a sus amados, que Dios dará el sueño. Pero donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro es el cielo, nuestro corazón allí estará, y no habrá nada ni nadie que nos desvele. Mas el incrédulo no puede dormir en paz. Los incrédulos se desesperan y buscan todas estas cosas con afán y viven para ellas. Y si algo tenemos que reconocer de los incrédulos es que ellos son consecuentes como viven, porque la visión de ellos es esta vida corta. Ellos no piensan en una eternidad, ellos viven de manera consecuente, ellos viven conforme a la visión que tienen de la vida. Pero cuando nos acercamos a un creyente que tiene una fe débil, pero se le ha demostrado y se le ha mostrado por la palabra una visión mucho más elevada de la vida, usted lo ve que es totalmente inconsecuente. Es fácil para este creyente débil caer en la incongruencia y verse actuando y hablando como un incrédulo. Estos creyentes que muchas veces nosotros vemos allí, podríamos ser llamados como mundanos espirituales, porque nos pueden preguntar algo acerca de la salvación y nosotros vamos a responder muy bien, respondiste bien acerca de la salvación. Pero si se nos habla o se nos pregunta acerca de la vida en general, nuestras respuestas son más mundanas que cristianas. Nuestras mentes están dominadas y gobernadas no por la palabra de Dios, sino por aquello que no nos deja dormir. Nuestra vida aún sigue gobernada por aquello que nos hace felices o infelices aquí en la tierra. Si lo tenemos o no lo tenemos, si tenemos salud, entonces estamos felices. Si no la tenemos, somos infelices. Si tenemos riqueza, estamos felices. Si no la tenemos, somos infelices. Pero la verdad, esto es ser como pagano, como incrédulo. Y dice Cristo, porque el cristiano no debe vivir así, no debe estar dominado por estas cosas. Ninguna de estas cosas debería hacerle feliz o infeliz si el cristiano la posee o no la posee. Porque la perspectiva del pagano, del incrédulo y su vida en este mundo está dominada por estas cosas. Por eso la palabra allí aparece: buscan, los gentiles buscan estas cosas. Y es una palabra intensa que denota desvelo. Debemos vivir, entonces, aquella fe que profesamos y decimos creer. Es lo que nos manda el Señor con no afanarnos, Tu visión y el enfoque general y particular de la vida difiere por completo del no cristiano. Esa es una pregunta para reflexionar. Tu visión y el enfoque general y particular de la vida difiere con el incrédulo. Porque el cristiano es un hombre que hace más que los otros.
y vive diferente a los otros. Si al cristiano le llega a suceder alguna catástrofe, ya sea algo que se le avecina o una enfermedad o le quitaron la casa, el cristiano no se altera hasta perder el control o sentirse herido. El cristiano más bien se detiene y piensa, un momento, voy a poner todo esto lo que me sucede en el contexto de todo lo que sé y creo acerca de Dios y mi relación con Él. Y cuando hace esto, entonces algo comienza a suceder. El cristiano comienza a gozarse aún en medio de la catástrofe, dando testimonio así por su conducta y comportamiento hacia la vida, que es un cristiano y no un mundano, porque sabe que nada le puede suceder que no venga de Dios. Dios sabe todo acerca de nosotros y nosotros no estamos abandonados a nuestras propias circunstancias, a nuestra propia suerte. Yo le digo a usted, hijo de Dios, no piense así. Si usted es hijo de Dios, el Señor prometió diciéndote: no te desampararé, no te dejaré. No tengas esta preocupación mundana. No busques como los incrédulos que están a su propia suerte. No te afanes por estas cosas ni hables como ellos. Pero si por algo te quieres afanar, cristiano, si por algo quieres preocuparte y vivir ansioso, entonces es buscando el reino de Dios y su justicia. Si por algo quieres afanarte y vivir intensamente y que algo te quite el sueño, entonces es preocupándote por las cosas espirituales. Y a esto es que arrima el Señor, a esto lleva el Señor a los discípulos a mostrarles: no se preocupen por estas cosas, mas sí preocúpense por estas. Eso lo vemos en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, alimento, vestido, tesoros, demás, os serán añadidas. Déjeme contarle que los cuáqueros eran hombres muy adinerados, pero ellos sabían que su primer meta y lo que les velaba era buscar del Señor, que lo otro el Señor provee. Y ellos veían las riquezas como medios para evangelizar, para alcanzar. Lo mismo los puritanos eran hombres que tenían dinero, pero eran hombres que vivían preocupados por estas cosas. Y aquí entonces vemos nuestro tercer punto: preocupación espiritual, y eso lo vemos en el versículo 33. Hermanos, la enseñanza de Jesús en estos pasajes debería producir en algo en nosotros, y es estar sorprendidos y estar alabando al Señor por su sabiduría. El Señor nos manda, fíjese bien, el Señor nos manda que no nos hagamos tesoros en el cielo, y no en la tierra. Que si de algo debemos hacernos tesoros, es en el cielo. Y ahora aquí nos dice: si de algo quieres preocuparte y afanarte, es por el reino de Dios y su justicia. Y recuerde que esto está enmarcado en el contexto de mandato. El Señor no está sugiriendo. Así que si por algo debes afanarte y preocuparte, no es por el alimento, no es por tu vida, no es por tu familia. Si de algo debes preocuparte por buscar de manera primera, es el reino de Dios y su justicia. Esto es una orden. El mismo Señor sabe que la inclinación de los hombres y su disposición es el afán y la preocupación. Pero cuando un hombre y una mujer es convertido, esta persona no deja de preocuparse y afanarse. Usted lo ve, el Señor convierte nuestro corazón, pero aún tenemos ciertos afanes y ciertas preocupaciones, pero ya no es por lo mismo que antes nos afanábamos. Ahora nos afanamos es por las cosas del Señor. Ahora nuestro afán y nuestra preocupación está inclinada a las cosas del Señor. El Señor sabe de igual manera que nuestra inclinación
es hacernos, por ejemplo, tesoros aquí en la tierra. Pero el Señor, al convertirnos, no nos deja ahí ya diciendo simplemente no te hagas tesoros en la tierra. Él sabe que nuestra inclinación es a querer buscar los tesoros. Entonces Él dice, listo, van a ser tesoros desde aquí en la tierra, pero para el cielo. ¿Y acaso esto no parece fantástico? Seguimos siendo nosotros mismos con afanes y deseos de hacernos tesoros, pero ahora nuestra inclinación y disposición es totalmente diferente. Déjenme mostrarle esto con unos hermanos de la iglesia y sé que para muchos les parece insensato lo que ellos iban a hacer o lo que hicieron. Y lo que ellos hicieron fue ir a visitar a una hermana que se encuentra enferma, que tiene cáncer. Pero ellos no estaban tan preocupados ni interesados tal vez por todo esto que está sucediendo. Así que estos hermanos, este grupo de hermanos, quisieron ir a visitar a nuestra hermana, a nuestra iglesia, que se encuentra con un cáncer en el ojo. Y ellos en ningún momento pensaron que el COVID la pudiese contagiar. ¿Y por qué? Porque ellos están absortos en esta mentalidad de ser consecuentes con su fe. ¿Y acaso esto no lo dice la Biblia? Que si alguno está enfermo debe visitar a los enfermos. Que si alguno está enfermo, visite el hermano que está sano al enfermo y orar por él. Pero estoy seguro que muchos de nosotros, aún si no hubiese esta pandemia, ni siquiera iría a visitar a los enfermos. Y esto es de gran tristeza, porque hoy es tanto el temor del cristiano con esta situación que si un viejito se cae en la calle, no le ayudarían a levantarse por miedo a que se contagien. Hasta ese punto hemos llegado de temor. Pero ¿qué diría nuestro Señor frente a esta actitud? ¿Acaso no dice la Escritura que nosotros debemos dar nuestra vida? Y esto es literal, no es metafórico ni analógico, es literal, que debemos dar nuestra vida los unos por los otros. Y si un hermano está padeciendo, entonces como hermano yo no debo socorrerle porque me puedo contagiar. Pero si usted es de los que piensan así, y por más que quiera persuadirme de lo contrario, la Biblia me muestra que la mentalidad del creyente es poner su vida por los hermanos. Y aquí se acaba esa discusión. Es verdad, hermanos, que debemos cuidarnos si evidentemente puedo perjudicar la vida de mi otro hermano por visitarle, pues entonces voy a evitar visitarle. Pero sé que aún si no hubiese esta pandemia, muchos de nosotros no visitaría a los enfermos de la iglesia. Puede usted querer excusarse, puede usted decir, no, es que es el trabajo, no, es que es un montón de cosas. Pero al entrar en la presencia de Dios, usted se dará cuenta de la naturaleza que como hombres poseemos. Muchos creen que al hacerse cristianos entonces deben ser pobres, hombres y mujeres sin dinero, sin comida ni alimento, sin preocupaciones algunas, que todo debe ser color de rosa. Pero no es esto lo que dice el Señor acerca del cristianismo. El Señor dice de hecho todo lo contrario, que si por algo debemos trabajar, si por algo debemos enriquecernos, si por algo debemos estar haciendo los tesoros en el cielo, si por algo debemos nosotros afanarnos, es por el reino de Dios y su justicia. Y vemos que nuevamente Jesús toma una palabra que ya había dicho antes en el versículo 32. Recuerda, mire que hay dos palabras muy parecidas. En el 32 dice buscan, y aquí en el 33 dice más buscad. En la primera lo utilizó para hablar acerca de los gentiles que son insensatos porque se afanan de todas estas cosas que les hace quitar el sueño. Pero ahora va a utilizar la misma palabra de buscar para hacer referencia a los cristianos, a personas que son distintas, al cristiano que debe vivir intensamente y que por eso vive, y que eso por lo que vive debe ser lo primero en su vida.
Por eso mire que dice, buscar primeramente. Esto es prioritario. Esto quiere decir que está por encima de todo. Es darle la prioridad. Así que el Señor nos está mandando a que busquemos con intensidad, con toda nuestra vida, con toda la prioridad del mundo, el reino de Dios y su justicia. Esta es nuestra prioridad. Usted tal vez está diciendo, no, es que yo no tengo un propósito en la vida. ¿Cómo que no? El Señor no te está sugiriendo, Él te está ordenando que tu propósito de tu vida, tu afán, tu intensidad, tu preocupación, el que tú te desveles debe ser por el reino de Dios y su justicia. Déjeme decírselo de otra manera. Si estás preocupado por tu salud, por el COVID, por la economía, el Señor te dice, esta no es tu prioridad. Hoy te está recordando que como cristiano, tu preocupación no es el alimento, no es el vestir, no es los tesoros en la tierra, porque quien se ocupa de esto es el Señor. Porque dígame de nuevo, y el Señor pregunta, ¿por qué te afanas? ¿Acaso si te afanas vas a poder añadir algo más, una prolongación, un tiempo más a tu vida? Si Él es el quien decide cuándo vivir y cuándo morimos. Porque el alimento no es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque el Señor alimenta a las aves de los cielos. Ahora, ¿cuánto más no hará con nosotros, que somos sus hijos? La prioridad de los creyentes aún la vemos en la oración que nos enseña Cristo, cómo debemos orar. ¿Se acuerdan cómo el Señor les enseña a los discípulos de todas las generaciones a cómo orar? Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Y después en el segundo plano, no como prioridad, en segundo plano dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Ya lo ven, mis hermanos? ¿Ya ven ahora sí con claridad? ¿Ya entienden por qué hemos vivido con una fe muy débil? Porque no hemos resuelto a cumplir este mandato de afanarnos por el reino de Dios, y el Señor nos llamará a cuenta respecto a esto. ¿Ya ves, hermana? Te pregunto, ¿ya ves por qué estás tan deprimida y desalentada? ¿Ya ves la razón, hermano, por qué estás tan angustiado por tus negocios? ¿Ya ves, mis hermanos y hermanas más ancianitos, por qué están tan temerosos de la muerte y de la enfermedad? Porque sencillamente tu vida no empieza buscando el reino de Dios y su justicia, sino buscando en tus fuerzas el pan diario de cada día. ¿Estás triste y abatido y no encuentras salir de allí? Entonces, vuelve a tu prioridad. Si no lo haces, siendo cristiano, déjame decirte que nunca saldrás de esa tristeza y de ese aburrimiento y de esa carga pesada. Porque precisamente fuiste redimido y se te ha concedido un nuevo corazón y una nueva vida para que vivas conforme a ella. ¿Acaso aquel que vive para lo que no fue diseñado no se encuentra frustrado, ansioso y deprimido? Así igualmente pasa con el cristiano que pretende vivir para lo que no fue salvo. Esta orden de buscar primeramente el reino de Dios no está hablando de cómo hacerse cristiano, está hablando de cómo debe comportarse el cristiano en el mundo. Y en la práctica esto se traduce en que debemos buscar más y con más intensidad conocer mejor a Dios por medio de su palabra y la oración. O dígame si no, ¿cuántas veces nos hemos perdido de bendiciones por no buscar a Dios con diligencia? Como lo llama Pedro, mantengan firme nuestra vocación. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos caído en cuenta que si hubiésemos faltado a la iglesia al día del Señor, tú hubieras perdido de tremendo alimento que el Señor tenía preparado? Pero este buscar es diario y no se limita a un día, no se limita
a un día, es toda la vida, es en lo cotidiano. Así que no solo se nos manda a que no nos afanemos por buscar conocer a Dios, sino también dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí la palabra justicia significa una vida justa, una vida santa. ¿Eres débil en la fe, mi hermano y hermana? Es porque no es tu prioridad la comunión con Dios. Por eso es que tienes una fe débil. Porque no es tu prioridad estudiar la palabra, no es tu prioridad buscar ser más como Cristo, nuestro Salvador. Si por algo quieres afanarte, si por algo quieres preocuparte, preocúpate, hermano y hermana, por tu condición espiritual. Tú muy bien sabes que eres un hombre y una mujer lleno y llena de excusas, con todo cuando se refiere al reino de Dios. Y estás tan abrumado, tan agobiado por las cosas del mundo, que el Señor hoy te dice, hoy te lo está diciendo su palabra. Tu prioridad soy yo y nada más. Tu prioridad soy yo. Y mientras sigas poniendo tu corazón en estas cosas de la tierra, seguirás quebrantando el 8º mandamiento. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque te estás robando a ti mismo y al Señor la razón por la cual tú fuiste salvo. ¿Por qué no vives conforme a la palabra de Dios? Porque tus conversaciones no son diferentes a las que tiene el mundo. Porque has limitado la fe que se te ha otorgado a un solo día. Y no has expandido tu fe a toda tu vida cotidiana, que pareces más un incrédulo que un cristiano. El Señor entonces hoy te dice, tu prioridad soy yo, que del resto me encargo yo. Tu prioridad soy yo, que del resto me encargo yo. Si usted en toda esta enseñanza se perdió, no prestó atención, quédese con esto, porque es el mensaje de Mateo 25, Mateo 6, del 19 al 34. Tu prioridad soy yo, tu prioridad es Dios, porque del resto se encarga Él. Y quiero entonces que miremos las conclusiones. Hemos visto el problema de la preocupación, que es la poca fe. Esto es una fe débil, una fe que no es profunda, producida por la falta de mirar y considerar la palabra de Dios, de estudiar y prepararse en ella. Tanto así que esta fe débil hace que nuestra vida cotidiana sea más mundana que cristiana. Lo vemos en nuestras conversaciones, sobre todo en las esferas de la vida. Notamos que no hay una totalidad en nosotros acerca del Evangelio, en todas las áreas de nuestra vida. Estamos más preocupados como los incrédulos por aquellas cosas que el Señor nos ha mostrado una y otra vez por su providencia, de que Él nos cuida, de que somos sus hijos, de que somos de su especial tesoro. Mas el mandato del Señor es que debemos afanarnos, sí, debemos afanarnos, pero por conocerle cada vez más y mejor, viviendo una vida de santidad, buscando ser formados a la imagen de Cristo. Nuestra prioridad como cristianos es nuestra relación con Dios, es nuestra relación con el Señor, que el resto Él se encarga. Estas son las 3 cosas que hemos visto. El problema de la preocupación, lo que hablamos demuestra la fe que tenemos. Como segundo vimos la preocupación mundana y tercero preocupación espiritual. Y quiero dar unas aplicaciones y quiero mostrárselas a través del versículo 34. El versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Y aquí vuelve y aparece como tercera vez el mandato del Señor: no os afanéis. No os afanéis por el día de mañana. Y ahorita el Señor relaciona ese no afanarnos con el futuro. La preocupación está ligada a cosas que muchas veces no han sucedido, pero que en nuestra mente y corazón muchas veces ya cobraron realidad.
Aunque los hechos no han ocurrido, ya para nosotros ya ha ocurrido. Y esa es la preocupación. Es un poder que se apodera de nuestras mentes y voluntades, llevándonos a hacer y decir cosas que revelan nuestra verdadera fe. Y en un sentido es buena, es positiva, porque ella saca a la luz la verdadera fe que tenemos. Para que podamos mirar y decir, debemos afirmarnos en estas cosas, debemos creer más a Dios y su palabra. Nos hemos distanciado del Señor. Pero es tal vez fácil decirle a un hermano, a alguna persona, que no se preocupe. Es fácil llegar a señalar la debilidad, la falta de fe de la otra persona, pero quien hace esto aún no se ha percatado de la fuerza y del poder que ejerce las preocupaciones en las mentes y los corazones. La verdad, nunca esta persona ha batallado con algo que le sobrepasa. Solo está recitando cosas y señalando cosas en las cuales él nunca se ha encontrado orando con fuerza. Pero sabemos que tal persona que lo hace, no lo hace a mano, no lo hace con mala intención, él quiere consolar. También tampoco se ha percatado que nuestro adversario está allí como león rugiente buscando a quien devorar, y que utiliza diferentes artimañas para llevarnos a perder el control, queriendo que estas cosas de este mundo nos tiranicen y nos rindamos ante ellas. Pero el Señor entonces nos enseña en el versículo 34 de manera fácil los remedios y sus consejos para luchar con esto de las preocupaciones. Él nos dice que el día de mañana trae su propio afán, y esto hace referencia a que si el día de hoy es suficientemente malo, ¿por qué debemos afanarnos por el día de mañana? Es como si nos dijera, a ver hijo, si el día de mañana no lo conoces y este que estás viviendo es malo, ¿por qué te afanas? Esto es obvio nuevamente, porque nada podemos hacer para el futuro, porque llega a ser vano y perjudicial poner nuestra mente allá. Es un desperdicio de energía, porque nada puede hacer o nada podemos hacer por el futuro. Muchas de las cosas que pensamos sobre el futuro ni siquiera sucederán. Y el problema que trae el pensar en el futuro de manera preocupante es que nos paraliza nuestro presente. Ya sabemos, claro está, que por la caída comeremos el pan con el sudor de nuestra frente, y que la vida debemos enfrentar los problemas y dificultades, pero que la mejor manera, y aquí viene el remedio para la preocupación, que la mejor manera, según nuestro Señor, es que nos dediquemos, que no dediquemos nuestra existencia presente imaginando todo lo que nos vaya a suceder durante el resto de la vida que tengamos en la tierra. Ese es el remedio, es sencillo. Esto radica de fe. Vuelvo y lo repito, el remedio que el Señor nos da es que no nos dediquemos en nuestra existencia presente imaginando todo lo que nos vaya a suceder durante el resto de la vida que tengamos aquí en la tierra. Y esto mismo lo dijo el Señor a sus discípulos cuando estaban queriendo disuadirle o persuadirle de que no fuera a Judea, a la casa de Lázaro que había muerto, porque muy probablemente podían matarle. Pero la respuesta del Señor es increíble. Él dice, ¿no tiene el día 12 horas? Mire la respuesta del Señor. Lo que está diciendo es, hay que vivir las 12 horas y no más. Esta es la recomendación del Señor para hacerle frente a nuestro día utilizando nuestro sentido común. Es decir, por el futuro, ¿por qué debemos preocuparnos si esto me va a paralizar? Porque el pasado ya fue perdonado, porque voy a cargar el día de hoy con mi pasado y con mi futuro. Pero tenemos hermanos y hermanas que se desvelan noches enteras por el que dijeron en sus conversaciones, por el futuro. También encuentro que hay predicadores y pastores que se desboronan porque han dicho algo incorrecto desde el púlpito y se desesperan por ello. Pero también notamos cómo hombres han avanzado en la vida y han triunfado porque han desarrollado esta capacidad de no quedarse en el pasado y esos errores, sino que saben que esto
quedó enterrado, que el pasado quedó enterrado. Por ejemplo, tenemos en algunas ocasiones al apóstol Pablo preocupado por su pasado al haber perseguido y matado a tantos cristianos. Pero nuevamente el Señor le lleva a que prosiga a la meta, que siga adelante, que por aquellos errores y pecados Cristo ya pagó en la cruz. Este era nuestro hermano Pablo, un hombre muy dotado por el Señor, pero era muy autocentrado y en ocasiones esto le llevaba a preocuparse por lo que había hecho. Pero él aprendió a dejar que el pasado enterrara a sus muertos. Y quiero hacer una anotación aquí importante. Es necesario hacer esta distinción porque en 1 Corintios 12, por ejemplo, hablando acerca del don de la fe, es muy diferente a la fe salvadora, porque la fe salvadora la poseen todos los creyentes. Este don de la fe es una medida que el Señor da a algunos hermanos y hermanas para que sean testimonio y alienten a otros en su fe débil. Tenemos ejemplo de la fe de Abraham. Qué tremenda confianza, como el Señor le dice que se vaya de la tierra a la que el Señor le iba a mostrar, y él cogió todas las cosas y se fue. Tenemos a otros hermanos como George Muller, que el Señor le otorgó el don de esta fe y así construyó un orfanato a punta de oraciones, y muchas veces se vio sin comida para alimentar a más de 300 niños. Pero el Señor, ¿qué hacía? Le proveía. Pero es claro que la Biblia nos muestra que es un don que el Señor da a personas, no porque se lo merecen, sino porque Él quiere manifestar su gloria a través de ellas. Así que debemos tener mucho cuidado al señalar a hermanos débiles en la fe. Pero el Señor sí manda a todos, a los que tienen el don de la fe como a los débiles en la fe o los de poca fe. El Señor manda a todos los creyentes a que no se afanen y que vivan como cristianos en lo cotidiano de su vida, en sus conversaciones, en su comportamiento. El Señor hace un llamamiento particular a algunos. Los llama a ser misioneros y están convencidos en su mente de que a esta vida de misioneros el Señor les ha llamado y les ha mandado. Pero yo no puedo imponer a otros que lo sean, no puedo imponer a otros que vivan la fe que el Señor me ha otorgado. Pero insisto, el Señor se ordena que todos los creyentes no se afanen por el día de mañana. Así que aquí tenemos esto. Y lo que usted debe recordar de manera aplicativa cuando esté afanado es: el Dios en quien confío hoy y conozco el día de hoy, en Él también confiaré mañana. Apunte esa frase: el Dios en quien confío y conozco el día de hoy, en Él también confiaré mañana. Así que para el redimido no hay preocupación. Su preocupación debe ser conocer a Dios, conocer su palabra, pues allí nos muestra el futuro que le espera a los hijos de Dios. Este es el remedio, no hay otro. Usted no puede decir: es que yo voy a conocer a Dios porque el pastor me lo presenta cuando predica. Eso ya no sería una relación íntima. Usted tiene que ponerse firme ante su corazón y artimañas del enemigo que le hacen excusarse para no tener comunión con Dios. Si no toman cuenta, lastimosamente, estas cosas, te verás muchas veces tropezando, y tal vez por muchos años te verás tropezando en la fe. Por eso yo le pido al Señor que nos dé gracia para honrar su nombre y no robar su gloria en cada esfera de nuestra vida por nuestra débil fe. Y para mis amigos incrédulos, el remedio obviamente no es para ti. El remedio no es para ti si tú no te has arrepentido, si no te has dado cuenta de tu grave enfermedad por causa del pecado. Y yo solo oro a Dios para que Él ponga afán, para que Él ponga preocupación en tu corazón por tu alma, la cual si no te arrepientes, el día de mañana será escabroso y oscuro, y tu final no será de vida, sino de muerte. Así que alabamos al Señor por habernos tenido
enseñando este octavo mandamiento, 6 partes, y ha sido increíble. Por eso yo le invito a que usted medite en esto y podamos orarle al Señor. Dios, te damos gracias por tu infinita palabra, por el recorrido que nos has llevado de Mateo 19 de Mateo 6, 19 hasta el 34, por cómo nos has enseñado a cómo debemos vivir en este mundo para no robar tu gloria, Señor. Gracias porque nos mandas, pero también nos das las razones, aunque no las necesitamos, porque tú eres Dios, tú eres Señor y soberano, y no tienes que dar explicaciones, pero lo haces, Señor, para que nosotros entendamos y comprendamos las razones obvias de por las cuales no debemos afanarnos si tenemos un Padre que está en los cielos y nos sustenta. Ayúdanos a recordar, Señor. Ayúdanos a recordar tu palabra. Que nuestra preocupación y nuestro afán sea afirmarnos en la fe que nos ha sido otorgada, que profundicemos en ella, y la única manera de hacer esto es escudriñando la palabra de Dios, es perteneciendo a los grupos de estudio. ¿Por qué te ves tan deprimido, en soledad, y te ves abatido entre las circunstancias? Eres porque eres un hermano de poca fe que no te has ceñido y has vivido una vida de excusas para no estudiar la palabra de Dios. Y por eso no conoces quién es Dios, y por eso terminas arrastrándote en oración, en conversaciones que no aprovechan, que no te edifican, que te destruyen, y vives caminando en temor. Hermano, reconoce que te falta estudiar la palabra, y reconoce que has sacado muchas excusas para hacerlo. Señor, da arrepentimiento a mis hermanos sobre este tema, y te pedimos que nos sigas bendiciendo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, finalizamos con nuestro estudio. Damos gracias a Dios por esto, recordándoles que el día martes tenemos nuestras enseñanzas, el miércoles y los días domingos. Dios les bendiga. Esperemos a nuestros